y que buscamos denunciar desde nuestras propias voces las violencias que atraviesan nuestros cuerpos. Reconocemos y acuerpamos el legado y la lucha de las mujeres migrantes en el Estado español y estamos comprometidas activamente por la defensa de los derechos de todas las personas. En este marco estamos hoy aquí con Vicky, quien presentará desde su propia voz su lucha en nuestro compromiso por entretejernos, aprendernos y apoyarnos frente a un sistema capitalista, cis, heteropatriarcal y racista, que nos excluye, vulnerabiliza y nos quiere silenciadas. Frente a esto decimos que nunca más contarán con nuestro silencio. Bienvenida Vicky, te damos las gracias por estar aquí, por abrir este espacio y por permitirnos compartir contigo hoy. Bueno, estamos hoy Anita, Katy y yo, que somos parte de la colectiva, y yo te doy ahora el paso para que tú te presentes de la forma que quieras, lo que quieras decir, y luego vamos a ir hilando una conversación. Yo tengo como unos temas ahí propuestos, pero esto es lo que surja y como vaya desenvolviéndose al natural. Entonces, te doy paso para que te presentes. Vale, muchas gracias por la invitación, chicas. Para mí es un honor y un gusto compartir con vosotras parte también de lo que es la experiencia y vivencias que se tienen aquí en España. Bueno, me presento, ya me has presentado, pero igual me presento yo. Mi nombre es Arely Victoria Gómez Cruz, soy de nacionalidad hondureña. Más de 10 años, 8 años de promover y defender derechos LGTBI en Honduras y ahora aquí en España he asumido un rol diferente en el tema de promover y defender derechos trans. ¿Por qué hago esto? Siempre cuento por qué hago esto, por qué he hecho ese cambio. Porque aquí siempre suelo hacer un análisis comparativo entre lo que es Honduras y España. En España tengo apenas 6 años de vivir, en este caso en Madrid, y aún tengo un poco de lo que es el recuerdo de lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Porque igual teníamos muchos contactos y teníamos también trabajos grupales, informaciones de grupales, teníamos un comité también de defensoras a nivel de Latinoamérica, estaba casi toda Latinoamérica incluida en ello. Entonces que aquí en España, pues el tema gay, para favor de los chicos gay y de algunas poblaciones lesbianas, que igual por ser mujeres, igual muchas veces también son discriminadas las mujeres lesbianas, no vamos a decir que tienen todo ganado, pero en lo que es cuestión de hombres gay, pues que no tienen ningún tipo de problema a la hora de buscar un empleo, son más aceptados. Entonces que desde ahí surge el nombre, el orgullo gay, un nombre que a veces a mí me molesta escuchar siempre para esas fechas, que la gente siempre habla del orgullo gay y están invisibilizando el resto de las poblaciones, que en este caso somos las T, las L, la I y el resto, las personas no binarias. Entonces, que siempre hago este hincapié de ya no llamarle orgullo gay, porque entonces están celebrando el ser gay, no están celebrando el tema de los derechos del resto de la comunidad. Entonces son cuestiones de a veces de interpretación, como a veces lo decimos inconscientemente, claro. Nada, yo creo que la gente en cierto punto no peca porque quiera, solamente es porque la información no la tiene. Entonces, el tema de, yo creo que las que son de Latinoamérica, o los que somos de Latinoamérica, sabemos cómo es el contexto del tema del patriarcal, el tema de la exclusión social, discriminación, el tema racismo, clasismo y el sexismo, pues también existe a lo interno de nuestras comunidades o al interno de nuestros países. Lo que sucede con esto al final es que cambia la cultura, que al nivel de España tienen otro nivel de llevar el tema de la discriminación. Bueno, igual también aquí tenemos el racismo puro y duro, pero que igual también el ser trans, el ser migrante, también es un componente más que suma al nivel de la discriminación. Yo le llamo los escalones de la discriminación, porque si fuese negra y VIH positiva, entonces que ya serían otros argumentos más para discriminar. El tema está de que el reconocimiento de las poblaciones migrantes, sobre todo transexuales, está ahora en la palestra de discusión en el Congreso Nacional con la ley trans, que bueno, en Canarias ya no tienen este problema porque en Canarias fue aprobada sin ninguna discusión alguna y todavía en Madrid se sigue discutiendo y uno de los riesgos que se corre es que la ley sea recortada. Cuando digo recortar, es que van a empezar como a desmembrar la ley y quitar lo que consideren ellos o los que estén en ese momento que estén en contra. Por ejemplo, el tema de las migraciones trans,
que la ley rescata de que toda persona transexual migrante tenga el derecho de reconocerse con su nombre sentido en la Unión Europea. Pero el riesgo que se corre es que el Congreso quiera recortar este trozo de que las personas transexuales migrantes con la tarjeta de residencia podamos hacer ese tipo de cambio. Porque en la No ley puede. antigua tendríamos que ser nacionalizadas españolas para podernos cambiar el nombre. Eso es un proceso bastante largo, Claro. económico y de todo lo que implica hacer este examen. Entonces, que la ley ahora actual rescata este derecho como primordial, que ese es uno de los peligros que lo quiten. El otro componente que también corre riesgo de que también se pueda excluir es el tema de los niños trans, porque se supone que dentro de la ley a partir de los 18 años ya tienes opinión y decisión de tu cuerpo, pero mientras haya aprobación de personas adultas como tus padres que te lo puedan otorgar, pues que ese es lo conveniente. Pero lo que sucede es esto también, que el sistema social todavía tiene esa desinformación en el tema de lo que es ser transexual. Creen que es una moda, es algo momentáneo. Yo desde los 5 años supe que era diferente que el resto y nunca me sentí, Desde los eh, 5 años. desde los 5 años, nunca me sentí plena con los hombres. Al final, mi niñez fue marcada con mucha violencia. Siempre he sufrido violencia psicológica y física por, por sentirme como me siento. Yo desde los Claro, 5 años, cuando entré a primaria, en el kinder, que le llamamos allá, o nursery en inglés, que al final era como que era la rarita del grupo. Entonces, que siempre me empezaban como a aislar. Ahí fue cuando empecé a convivir con más niños y niñas, pero los niños no me hacían sentirme cómoda. Entonces, que empecé a llevarme más con niñas. Y ese fue como el detonante a nivel de colegios o del Estado hondureño a tomarme más, como vigilarme más, ¿no? Porque yo tenía comportamientos que no eran de un chico. Entonces ya. que siempre sufría esa persecución de parte de mis maestras y de los directores muchas veces de los colegios e institutos que he estudiado por el tema del comportamiento no heterosexual, Claro. porque igual vemos que los niños que ya se llevan con niñas, pues que al final ya tienen esa visión social de que van a ser homosexuales o van a ser trans. Entonces, que ese era como los puntos que siempre tenía desde esa etapa. Y desde ahí se marcó, toda mi educación se ha marcado así, donde ya conviví con poblaciones heterosexuales hombres, que igual compartía con mujeres heterosexuales, pero no con hombres, fue ya en la universidad que me vi obligada a convivir y a trabajar con hombres. Entonces, pero Ya. ya estaba en un nivel ya de madurez de algunos 20, 21 años. Entonces, Ujú. que lo gestionaba de diferente manera. Pero durante todo ese tiempo tuve mucha discriminación. Yo me reconocí como mujer transexual ya totalmente pública, fue a los 26 años. Y Durante pudiste, ay, perdón que te corte para ir No haciendo pasa así, nada, pueden preguntarme lo que decir. vale. ¿Pudiste hacer el cambio? O sea, las leyes hondureñas permitían en ese momento hacer No, el cambio en la identidad y esto no. no, Fue, ya. es una de las luchas durante ya, yo ya tengo más de 18 años, fue hace como 8 Ujú. años que empezamos a hablar de este tema de la ley trans en Honduras, pero igual el tema, cada vez que se aborda, sucede siempre que los crímenes de odio, agresiones físicas, Sí. psicológicas y sexuales a poblaciones vulnerabilizadas, que en ese caso allá en Honduras no hay ninguna de las poblaciones privilegiadas, allá Ujú. todas y todos somos maricones y nos tratan por igual. O sea, no es como aquí en España que la población gay y un poco la población lesbiana tiene un nivel de apertura y de reconocimiento. En Honduras no. Ujú. Entonces, que ha habido una lucha durante tantos años para que se nos reconozca el nombre sentido y un cambio registral, pero han habido negativas. Una de las cosas que hice para poder que se hicieran unos cambios en los artículos de la Constitución de la República fue pertenecer a un partido de izquierda y participar Mm, en una contienda políticamente. política como candidata a diputada. Ya. Lo que sucedió con esto es que como en cierto punto en Honduras se abrió una brecha en el tema de participación LGTBI dentro de los partidos políticos, que siempre lo han habido. A Ujú. nivel de años han habido poblaciones LGTBI que han participado, pero de manera oculta, en el closet, ¿no? Ujú. Pero públicamente trans se hizo hasta ese tiempo. Sucedieron varios acontecimientos durante todo ese tiempo, fueron 3 años de trabajo, de reunirme
con varios departamentos, municipios, para dar a conocer la casilla 40, que en ese momento era la casilla diversa en Tegucigalpa. Se llegó a un acuerdo a nivel de departamentos que las dos zonas importantes de Honduras es Tegucigalpa y San Pedro Sula y Cortés. Entonces, que San Pedro Sula iba a tener una participación de un chico gay y una chica trans. En Tegucigalpa, pues, al principio estaba estipulado que 2 chicos gay, y en Villanueva Cortés también había una participación de una mujer trans y un hombre gay. ¿Qué sucedió en Tegucigalpa? Que el que estaba postulándose, que se llamaba Eric, fue asesinado en el contexto de la candidatura. Entonces, él fue secuestrado de una discoteca de la capital de la República, fue secuestrado y apareció muerto en una montaña, que le llaman la montaña de la Flor. Apareció muerto, lo degollaron. Entonces, ese contexto marcó a que se hiciese nuevamente las elecciones y se tomó en cuenta de que esta vez fuese una persona transexual. ¿Qué pasó con esto? Que al final ninguna de las mujeres transexuales de la capital quería asumir esta Por responsabilidad, miedo. porque conllevaba Claro. persecución política, persecución policial, acoso callejero, lo que implica ser visible dentro Claro. de la palestra pública. Yo ya antes ya lo era, pero era más como el tema de educadora y de sociabilizar temas LGTBI, y era pública a nivel mediático, pero no a estos niveles. Entonces, cuando ya se intentó participar, pues en tres años de trabajo, ya faltaban unos pocos días para las elecciones internas en Honduras, un ministro evangélico, en una tertulia dominical, se había prohibido durante la semana hablar de política, pero esas personas, como sabemos, tienen mucho poder a nivel o influencia dentro de los estados, la religión, pues ha hecho la tertulia dominical diciendo que no se votara por homosexuales ni lesbianas, que traíamos la sodomía al país. Entonces, que desde ahí empezaron los ataques, empezaban los globos sonda. Los globos sonda es cuando tú haces cortina de humo, hablas de un tema en específico, que sabes que la sociedad va a revolucionar y va a protestar. Entonces, que los temas LGTBI eran tocados para evadir, o por ejemplo, para subirle la gasolina, o para subir la canasta básica. Tocaban tema de que los mexicanos se quieren casar. Entonces ya venía la gente y ya se ponía en revolución, que cómo van a permitir, que eso es pecado y que no sé qué. Y la iglesia, y la iglesia evangélica también tenía mucha participación. Yo creo que igual en el resto de Latinoamérica tendrán el mismo fenómeno, que la iglesia católica está Total. perdiendo poder y está tomando el poder la iglesia evangélica. Recordé, pues, yo soy una ex evangélica, a mí me excomulgaron hace unos 18 años, porque decían que yo no había cambiado mi forma de hablar ni mi forma de caminar, o sea que yo estaba perdiendo el tiempo en la iglesia, según ellos, ¿no? Entonces, que ya conozco cómo son los contextos evangélicos en el tema de la persecución a las poblaciones LGTBI. Entonces, que él en esa tertulia Ahí trabajo que sí. se había hecho, pues se pusieron en contra de la comunidad, sufrí una agresión física y psicológica y sexual, la sufrí durante todo ese tiempo. Cuando yo fui a denunciar al ministro Belio Reyes, lo fui a denunciar por llamar al voto y por discriminación en un contexto Ya. político. Entonces, que él en su tertulia lo que hizo fue llamar al odio. Y claro, la que estaba visible en ese momento en la casilla era yo. Entonces, que me cogieron en pleno centro del centro de Tegucigalpa y me dieron una paliza, se denunció y al final, pues como sabemos, la impunidad es la que No queda. pasó nada. Entonces, que lo hice a nivel público, a nivel social, a nivel internacional se denunció, empezó la persecución y el sicariato, porque hombres en motocicleta que había visto en una esquina antes de llegar a donde iba, los miraba otra vez en la esquina de abajo, entonces que eso ya me llevaba como un poco de temor a que me andaban buscando para asesinarme. Entonces, que al final el tema era de que no podía cambiar de calles, que había veces que lo hacía, pero igual siempre me sentía acosada. Yo siempre utilizaba, bueno, antes utilizaba más tacones, ahora ya casi no, pero que en ese tiempo tuve que pasarme, tanto era mi miedo de utilizar tacones, pues si me tocaba salir corriendo, pues utilizar zapatillas, Claro. zapatos blancos. Entonces que empecé a recibir persecución también a nivel de redes sociales, que les he tenido que cambiar todas ahora que vivo en España. Mis correos fueron hackeados, me escribían amenazas, y al final se denunciaron, pero nunca se dieron con los actores de ese tipo Ya. de amenazas. Entonces, que dentro del contexto de mesa de defensores, teníamos antes como
como un argumento, llamémosle argumento, de que si Ujú. tenías mucha visibilidad era como imposible de que te hiciese algo o te asesinaran o te desaparecieran Claro, porque al final eras una persona pública. ¿Cuándo se rompe este contexto? Cuando Berta Cáceres fue asesinada en el contexto de la denuncia de la apropiación del río Lauca. exacto. Entonces, cuando Berta Cáceres fue asesinada, fueron unos meses antes de las elecciones. Entonces, que ahí todo el protocolo que teníamos supuestamente de que entre un perfil alto tuvieras menos riesgo corrías, pues que Es mentira. ya no Ujú. era válido. Que ya Berta Cáceres, siendo más reconocida que yo a nivel internacional, pues, y había sido asesinada, Claro, porque conmigo no se iban a tocar el alma para asesinarme en cualquier momento. Yo lo que hice en todo ese contexto a nivel de promoción y defensa, lo que hice es alejar un poco a mi familia ujú, de mi trabajo, de mi activismo, y siempre mentía, decía que vivía o en otra ciudad que tal vez estaba un poco más aledaña a la capital. Yo siempre he vivido afuera de la capital, entonces que yo siempre decía, vivo claro. en otro municipio, plan para que no tuviesen razón de mi dirección ni supieran que yo tenía familia y vivía con mi familia. Entonces que los contextos se fueron poniendo más, se agudizaron mucho más el tema de la persecución. Ujú. Y sí, entonces que la misma mesa de derechos humanos me hicieron un estudio de cuánto era el nivel de riesgo que tenía en ese momento y Así. salía en alto riesgo. Entonces fue cuando hablamos con Freedom House, que es una organización que está en Estados Unidos y que también apoya el tema de salidas de emergencia por amenazas a muerte a activistas, pues que no me costó mucho conseguir los fondos. Al final pues Ya. tuve que salir en medio de una semana, tuve que salir huyendo y no ¿Y decirle a nadie y plan. Cuando viniste estaba aquí pues ya todo el directamente mundo se enteró. acá? ¿Perdón? ¿Viniste directamente acá a España o Vine pasaste por directamente a otras, España. por Mira el programa? que algo que yo siempre menciono, yo creo que el conocimiento, claro, que nos da poder. Yo a nivel de Honduras, pues siempre manejé contextos de migración, contextos de refugio y asilos a nivel mundial. No manejo todos los países, obviamente que no los manejo, pero sí que algunos más importantes que donde no hay discriminación por ser LGTBI, pues en ese Claro. momento los manejaba. Igual los compartí con muchas compañeras por lo que pasara en cualquier contexto. Igual a mí me sirvió, yo ya tenía un enlace a nivel de Honduras, ya SEAR sabía que yo venía a España en esa Mm, semana. Al final no lo creí pertinente llamar a SEAR en su momento, lo llamé una semana después de que había llegado a España, porque necesitaba como reconectar y claro. acostumbrarte al cambio de horario, Y es que estás asimilarlo. huyendo, al final estás huyendo, claro, no es porque tú quieras venir acá como hemos hecho algunas mujeres que hemos decidido y tal, que a eso hay que diferenciarlo y creo que también es importante ahí posicionar lo que tú decías antes, los privilegios y las opresiones que las mujeres migrantes tenemos. O sea, no es lo mismo que yo haya venido, decidido estudiar, que hayas tenido que huir y empezar de ahí otra nueva vida. Sí, tal cual fue. Yo al final, mi familia se lo dije un día antes. Yo salí un 13 de abril, Ya. el 12 cumplía años mi sobrino, el que tenemos la misma edad de hecho. Entonces que estuve en el cumpleaños porque iba a llegar toda la familia y ahí fue donde lo comenté. Pero mi familia no supo todo lo que Claro. estaba haciendo, preparando mi salida, comprando los boletos, agilizando documentaciones, porque traje toda la información posible, porque eso yo ya lo manejaba, de que había que Ujú. traer pruebas de este tipo de persecuciones, como ser denuncias. Y a nivel de Claro. red, pues, yo tengo un perfil dentro de YouTube o en Google Maps o el Google, En ya he Google. confundido todo. En el Google tengo un perfil de defensora que ahí está toda la información que di al caso. Hay Ya. denuncias, porque de todo el trayecto de la defensoría he sufrido miles de agresiones, entre ellas las sexuales, que nunca me imaginé que cerraría mi labor en Honduras con una agresión sexual, Ya. de parte de la policía, claro. Entonces que al final hubo este contexto violento, ¿no? Pero igual yo seguía como renuente a querer dejar mi lucha, mi tierra, mi familia, Ujú. mis amigos, mis amigas, pero ya tocaba, ya me había dicho Freedom House que era la última vez que se me daba la oportunidad, porque ya me la habían ofrecido muchas veces y yo siempre la negué. Solo cogí una vez que me fui a Nicaragua. Fue en el Ya. contexto de la primera paliza, cuando Evelio Reyes hizo el llamado al odio,
pues me fui 6 meses a Nicaragua, no aguanté mucho tiempo en Nicaragua, quería regresar a Honduras y regresé. Ahí fue donde ya empezó a agudizarse más el contexto de la persecución. Entonces que al final tenía que hacerlo o morir en la lucha, ¿no? Y dije yo, bueno, al final no he tenido una vida... Ahí en ese momento me sentí como que tenía que elegir entre dos. Y dije yo, valoro la vida. Yo al final, en cierto punto, la prevalencia de vida de las poblaciones LGTBI en Latinoamérica es de 35 años. Yo en ese momento tenía 33. Y digo yo, bueno, al final me toca como replantearme si quiero vivir o morir. Al final merece la pena morir en esta lucha, pues me lo tuve que replantear y dije yo, no, al final he tenido una vida con mucha discriminación desde que tengo uso de razón y no me quiero morir. No es mi momento todavía, no considero que sea mi momento. Pues fue ahí donde tuve que tomar esa decisión de 3 días, porque salí un miércoles, que era un miércoles 13, pues tomé esa decisión en ese momento y fue así como salí. Y al llegar acá, pues yo le llamo el despertar de Victoria, el país de las maravillas, porque al final en Honduras, yo creo que en toda Latinoamérica la cooperación es de la Unión Europea, o el Reino de los Países Bajos, o más de la Unión Europea, son las contribuciones y colaboraciones que tenemos a nivel de proyectos contra la discriminación. Siempre menciono algo cuando hablo de ese tema de colaboraciones económicas, y lo he mencionado también muchas veces a los cooperantes de España, que tratan de limpiar otro país y el de ellos no lo limpia. Entonces, como Tal que cual. casa de herrero, cuchillo de palo, Miremos porque aquí adentro quieren todo lo que limpiar, hay. quieren erradicar la discriminación de todos los niveles, hombres, mujeres, LGTBI, personas mayores, niños, pero aquí en España ya vemos la dicotomía que hay. Mira Exacto. a lo que he llegado en 6 años. Pues que al final el mencionarlo, pues que les molesta en cierto punto, porque según llegaban a Honduras, a mí me contaban, porque siempre muchas veces me reunía con cooperantes de los proyectos, justamente la Unión Europea, y me contaban que en España no había niveles de discriminación tan enmarcadas, que teníamos derecho a trabajar, a estudiar y tener una vida libre. No sé en qué contexto, porque una vez llegando aquí yo, vi todo lo contrario. Tal vez yo creo que ni las trans blancas tienen ese nivel de Claro, apertura y de reconocimiento laboral. claro. Entonces, que No, y totalmente falso. ahí por hilar también y por mencionar, creo que es súper importante cómo vives tú la ley de extranjería en el contexto, claro, en el que tú llegas buscando el refugio tal, pero sabemos que hay una ley que nos quita derechos como personas migrantes y ya no digamos como personas trans, que te obliga a pasar años en la irregularidad, que no puedes acceder a trabajos, que no te contratan, que tienes que hacer trabajos precarios, o sea, en trabajos del hogar y de los cuidados, en la prostitución o en trabajos como los jornaleros, jornaleras, donde, o sea, la explotación es máxima. Esos trabajos están cubiertos por justamente las personas migrantes y no es casual porque es una ley que justamente lo que apela es a extranjerizarnos y quitarnos derechos. Entonces, claro, tú me estás contando lo que allá te decían, pero claro, cuando vienes acá, ¿cuál es el panorama de la realidad que existe? Mira, todo comienza porque elegí para economizar, porque recordemos que es súper carísimo un boleto de eso. Yo sobrevivía 3 meses con ese dinero que pagué para venir a España, que es un negocio Ya. hubiese abierto en el país. Pero bueno, no era, ya me lo pensé muchas veces, dije yo al final, debería abrir un negocio y alejarme de los derechos humanos, pero es mentira, que aquí lo he intentado también alejarme un poco y, No. y apropiarme de mi tiempo y de lo que realmente me compete hacer, que es sobrevivir, pero con esa llamada para la lucha, aunque quieras no hacerlo, No. siempre lo vas a hacer, porque es ahí donde se surgió, es ahí donde surgí yo. Yo surgí en el Ujú. 2009 en el golpe de Estado, entonces digo, surgir en el tema de defensora y en Ajá. menos de 2 semanas ya tenía un conocimiento que a mí me decían, Vicky, que en menos de 2 semanas ya puedes hablar en público, que era antes que algo que no hacía, por miedo. Ya. Pero al saber de mis derechos, y al saber los derechos que yo tengo como persona y a respetar mi propia ideología, me enseñó a ser libre en ese sentido, de no tener miedo a hablar, no tener miedo al circular por la calle, si al final pues soy ser humano como el resto, pues, y soy sujeta de derechos. Por eso que yo siempre digo esto, que el conocimiento nos da poder, pero ese poder hay Ujú. que saberlo interpretar y saberlo manejar y saberlo llevar.
No es solo, solo decir tengo derecho a hacer esto, pero también tenemos obligaciones también Ujú. que cumplir. Entonces, que el contexto de la Avenida a España, pues, desde el primer día que yo llego a Europa, ya empecé a notar la discriminación, porque yo hice transbordo de Tegucigalpa a Panamá, Panamá, Francia, y de Mm, Francia a Madrid. a Madrid. Pues en Francia me hicieron el abordaje de las preguntas comunes que te hacen, de cuánto dinero traes, a qué Mm, vienes a España. Pues yo tenía plan A y plan B. El plan A era pasar como turista, sin decir que venía a pedir asilo ya, ni venía a quedarme, pues ese era el plan A. Plan B ya era decir, vengo a pedir asilo. decir. Si ya miraba que no me dejaba, que me querían devolver, porque durante todo el viaje conocí gente y como soy muy sociable, me gusta hablar mucho, pues que al final hablaba con la gente que estaba esperando el check-in en el aeropuerto, ya, ¿de qué país vienes tú? Pues así. Y había Ujú. muchos centroamericanos y de Latinoamérica en general. Entonces que había gente que a la hora de que te hacían el check-in te remiraban el pasaporte. Y si era un pasaporte latino, te ponían en un extremo. Y Claro. si era un pasaporte europeo, pasaban sin ningún tipo de problema. Ujú. Bueno, desde ahí se empezó a notar la discriminación. Ya luego, y miraba gente también que la devolvía. Mm, no le daban ni tiempo de Directamente. explicar ni nada. Solo, pues, no sé, por el color de piel o por el acento o cualquier cosa, Ya. ya era como la mínima para que te dijesen que no podías entrar. Entonces, ya desde ahí, pues ya iba un poco tensa yo porque yo no me quería quedar en Claro. Francia. Yo no hablo francés. No era mi objetivo en Francia. Pues que me entrevista una mujer, de hecho, y me empieza a preguntar a qué venía a España. Mira las preguntas, te vas a flipar con las preguntas. Si venía a prostituirme, si Ya, venía a casarme, si venía a directamente. operarme, si venía no sé, sobre todo más me enfocaba el tema de la prostitución. Mm, mm. Entonces digo yo, guay, esas preguntas tan nefastas. Me decía, es que hay muchas de vosotras que venís a España o venís a Europa y os quedáis para ir a prostituirse. Entonces, decía yo ni sabía, no tenía ni la más mínima idea que esto pasaba aquí en España. Yo venía a mi país de las maravillas, donde iba a trabajar, donde iba a Claro. de discriminación tan marcada, que es silenciosa. Aquí en España la discriminación es silenciosa muchas veces. Igual también dije, bueno, voy a poder hacer mi vida normal. Ujú. Llamémosle normal a la vida Entre- que puede tener cualquier ser humano. Sí. Trabajar, estudiar y pagar tus cosas, comprarte lo que quieras comprarte, salir de viajes si te apetece, pues hacer una vida normal, entre Sí. comillas. Una vida como cualquier heterosexual. Pues no, pues ya desde ahí empieza ella a cuestionarme mi vida, me dijo que como yo había pagado el boleto para viajar, siendo de Honduras, que es un país pobre, pues le digo que yo trabajo en ONGs, llevaba cartas de presentación de las que trabajaba en las ONGs y con eso me he pagado mi boleto. Y estoy celebrando, y justamente mi cumpleaños es el Era tu 28 de abril. Pues yo llegué llegando a Europa un 13, pues le digo, mira, vengo a pasarme toda esta semana de vacaciones aquí para celebrar mi cumpleaños, dar mis vacaciones, y yo regreso, mi día de regreso era el 27. El Ya. 28 es mi cumpleaños, pues que el 27 me retiro para ir a celebrarlo con mi familia y mis amigos. Esa fue la excusa. Pero todo el abordaje fue Claro. vinculado al tema de la migración, de la prostitución, de las operaciones, de casarme, y digo yo Mm, ni mi idea de eso tenía. Pues ya desde claro. ahí, pues, ¿sabes con qué finalizó? Me dice, mira, yo visito mucho Madrid, me dijo, y conozco los lugares donde os lleváis vosotras. Te iré a buscar y voy En a pedir serio. que te deporte. Vale, pues O sea, ya a la llegas. prueba me remito. Me puedes ir a buscar a donde tú quieras, le digo yo, y si me encuentras, pues ya ves si puedes hacerlo. Mm, Y me dice después, cuando me dice eso, luego me menciona, me dice, ¿y ese último hotel que tienes? Porque yo traía la reserva de ujú. dos hoteles. De los otros. Me dice, el último hotel que tienes, me dijo, que es de la semana del 20, creo que estaba programada, de la semana del 20 al 27, me dice, ese hotel está denunciado por tráfico de personas. Pues ya me ha puesto Ah, mala, desde ese momento me ha puesto mala, digo yo, joder, entonces, ¿qué voy a hacer yo claro. en los últimos días que tengo de hotel? ¿Dónde voy a dormir? Pues bueno, no, le digo, no pasa nada, ya veré cómo lo soluciono una vez que llegue a Madrid. Pues venga, me dijo, pues bienvenida a Europa y que tengas unas felices vacaciones. Bueno, y agotada yo de casi de 8 horas de viaje.
Claro. Y todavía encontrarme con esto, bueno, todavía yo tengo mucha tolerancia. Tengo mucha tolerancia. Y al final digo, bueno, al final como no sé cómo es el contexto de aquí, pues que Eh, ciegas la- totalmente. Era la primera vez. Sí, es la primera Mm, impresión de Europa. Pues ya mm, de la primera fue marcada de ahí el resto claro. de las veces, pues ya miraba que la gente me miraba de pies a cabeza. Yo le llamo el escáner. Me hacen escáner desde los pies hasta el pelo y ya las miradas lo dicen todo, no habían palabras. Habrá uno que otro tonto que te diga algo, pero Ya del con la resto, mirada. pues las miradas estas despectivas de buscándome si se me marca el pene, pues también ya se fijan que lo tengo marcado. Entonces, que todo este tipo de cosas son las que marcan a nivel de la discriminación racial, Claro, sobre todo, porque a un español y a un blanco no lo van a ver como nos ven a nosotras. claro. Entonces, que desde ahí empecé a conocer como el contexto, el tema de la discriminación por identidad de género aquí, y desde ahí pues no pude parar, empecé a alzar la voz desde ese momento, y más con lo que me Mm, había pasado en Francia, como que ya desde ahí me marcó que no era claro. bienvenido en España. Entonces que de ahí comencé a reunirme con gente y fui tejiendo redes y ya de los 6 años ya conozco un montón de activistas. Pero Claro. igual durante todo ese proceso fui conociendo la discriminación que tenemos por ser migrantes, por ser trans, por ser latinas. Ujú. Me han recomendado mis trabajadoras sociales. Yo estuve con Cruz Roja, que Cruz Roja el que manejaba el tema de la subvención para mi sobrevivencia aquí en Madrid. Por Y lo refugio. primero que me recomendaron era cambiar el acento, que no hablara como hondureña, que intentara cambiar el acento como hablan los españoles, porque si yo hablaba como hondureña, nadie me iba a entender. Y que si quería conseguir empleo y tener una vida en España, pues que aprendiese a hablar como española. No Ya. necesité, bueno, al principio no, ya al convivir tanto con españoles, claro, convivo con más españoles, pues que se me ha ido quedando. Pero en ese momento yo no tenía ni pensado decir voy a modificar mi acento porque no lo es Exacto. pertinente. Que hable castellano y se me entienda, pues que suficiente. Exacto. Pero no, ya fui notando que cuando yo mencionaba algo que es relativamente igual a lo que dicen aquí en España, ya siempre me preguntaban, ¿a qué te refieres con eso? Sí, sí. Es Por que no ejemplo, quieren entonces, entender. No es que no no, entiendan, es como que que no no quieren quieren. trabajar esa parte, su Claro, es cabecita no les da como, más como para a entender ver, otras frases del castellano que son valederas a la hora de hablar. sí. Entonces, que te obligan a cambiar el acento, te obligan a hablar como ellos, para no interrumpirles a ellos, no interrumpirles su paz y no hacerles Ujú. pensar. Pues que desde Sí, ahí tal cual. ya vi que las cosas no iban a ser como yo creía y que tenía que modificar mi acento. Y así fue. Que en cierto punto aún manejo algunas frases latinas, pero Claro, y que no hables con la me tengo Z, que cuidar mucho. ni, o sea, cosas que nos tocan. Eso también decir que una cosa es que sea tu elección y otra cosa tu obligación y una forma de resistencia y otra también una forma de mimetizarte dentro de esta sociedad, porque, y veniendo del contexto de donde yo vengo de Ecuador, era como, ay, esta gente que se va una semana a España y ya están hablando como español y no sé qué. Luego llegas Así me acá dicen. luego llegas acá y claro, tú lo has vivido, que te han dicho, oye, mira, para sobrevivir aquí, mejor que empieces a cambiar cómo hablas porque no te van a entender, o tú te mismo te das cuenta de cómo, bueno, voy a tratar de que me entiendan para que en el trabajo no me estén reclamando o cosas así. Y los niños y las niñas, por ejemplo, en las escuelas, porque yo también trabajo a veces en ese contexto, cómo tienen que hacer ese cambio para poder ser aceptados dentro de sus grupos. Entonces, claro, es muy fácil decir como, ay, ¿cómo cambias tu forma de hablar? O ¿por qué no cambias tu forma de hablar? Y luego estando aquí es que no es tan simple, o sea, hay muchas cosas que se mezclan. En tu caso fue también una forma de decir, bueno, así sobrevivo aquí al final. Sí, al final tienes que adaptarte y Mm, como somos las recién llegadas, pues nos toca a nosotras adaptarnos, porque no estamos también en nuestra cultura y en nuestra forma de desenvolvernos, como nos desenvolvimos durante tantos años. Entonces que al final te toca como asumirlo como tal, aunque alguien te lo diga de recién llegada, apenas un mes de estar aquí, te digan que tengas que claro, modificar tu acento para poder ser entendida y para claro, poder pasar como española, entonces que me chocó un montón. Digo, claro, me están obligando a que yo haga un cambio que no me apetece hacerlo. En ese tiempo tenía 33, 34 años de hablar como hondureña. No voy a pretender cambiar en un mes o en un año con lo que he nacido hablando, ¿no? Que entre claro, nosotros nos entenderemos un poco.
pero al final pues me vi obligada a, como me sentí peor que las africanas, te lo juro, a aprender un castellano diferente al que yo manejo. Entonces, Ya, que así, ese fue uno de los contextos igual. En el tema del laboral, pues igual ya sabemos que la población transexual, la mayoría de las migrantes, pues se dedican al trabajo sexual. mm, Yo en Honduras nunca había ejercido el trabajo sexual, nunca lo consideré conveniente, claro, pero tenías tu trabajo, no es algo que mm, yo haya es que yo nací de una manera diferente. Conozco realidades de personas transexuales que al asumir la transexualidad en X edad, pues ya los echan de casa. Pues yo exacto. con ese contexto, pues yo lo asumí ya cuando era mayor de edad, de Ujú, 23 años, 24, 26 por ahí, pues que ya tenía uso y razón y ya podía defenderme por mí misma y buscar un claro. trabajo. Esto. Por eso es que sobre todo me sentí con valentía de hacerlo. Pero si Mm, hubiese sido en el contexto de la adolescencia, pues que seguro también eh, me hubieran echado. No me echaron así decirte, vete de la casa porque eres maricón y esas cosas, no que había mucho hostigamiento, porque mi familia llegó a un punto de que había nivel de respeto, pero no de tolerancia. O sea, yo podía convivir con la familia, pero no pero no te respetaban mi rol. aceptaban. Me trataban de él, siempre me decían que porque me ponía Ya. esos vestidos tan cortos. Siempre había una polémica, siempre había una Ah, discusión conmigo por mi forma de ser. Una vez que asumí la transexualidad, esto me dijeron que preferían mejor verme de obvia, porque yo en ese tiempo era andrógena, obvia le llamamos en Honduras, es o sea, era obvio. Ah, andrógena. obvio, sí. Así le decimos en Honduras a las chicas que Ah, son con mira. pluma, se llaman pluma. Yo Ya. allá pues era una obvia, pues era andrógena, manejaba a nivel mitad chico, mitad chica. Cuando ya asumí la transexualidad del todo, que me deshice de ropa masculina y todo mi closet lo cambié a ropa Ujú, femenina y empecé a asumir el rol femenino, fue ahí donde ya la familia le chocó mucho. Dijo, no, claro. ya aquí, ya me dejaron de invitar a las fiestas familiares, hubieron muchas bodas después de eso, hubieron cumpleaños de Uf, mis primos y de una manera me claro. invitaron. La tarjeta de invitación, yo nací entre mujeres, yo soy la última de las hermanas, Ujú, eh, pues igual la que tiene la autoridad dentro de mi familia, la matriarcal es mi hermana, es la matriarca de la ah, familia. Entonces que mi hermana, y crecí en una familia religiosa. Entonces que el contexto, pues que mi hermana tiene como esa forma enérgica de que me hacía sentir mal por ser lo que soy, pues siempre me decía, Dios nos ha mandado un hombre para que nos cuide a nosotras, porque mi mamá, mis dos hermanas y yo. ya. Decían, Dios nos ha mandado un hombre para que supuestamente nos cuide y nos proteja y que va a cuidar a nosotras el hombre. Entonces crecí Qué con fuerte, eso, desde claro. niña me lo iban diciendo de que nací maricón y que mami me necesitaban que me cuidaran a mí, no cuidarla yo a ellas como hombre, asumir el rol de macho dentro de la familia y cuidarla. Claro. Pues mira, ese de los contextos que yo con eso crecí. Pues una vez que yo asumo la transexualidad ya mayor, pues empecé a notar esa gran diferencia de trato. Pues conozco Ujú, realidades de otras mujeres transexuales en el contexto de la adolescencia que las han tirado a la calle. Pues ¿qué sí, otra forma de sobrevivir tienen ejerciendo el trabajo sexual? claro. Entonces que yo en ese caso, yo les entiendo, me pongo en el lugar de ellas y lo he vivido porque he tenido amigas y voluntarias que en los proyectos que he trabajado, pues les conocía sus realidades. Claro. Al final, pues no, alguna vez hice algún tema de investigación que me hice pasar por puta, pues para saber qué se sentía, porque al final yo no hablo de cosas que no siento o cosas que no he vivido Ya. porque no es lo mismo. Mientras No, que yo no haya vivido, pues dije, aunque no ejerza el trabajo sexual y no cobre como tal, pero quiero estar con ellas y saber cómo es el movimiento, cómo hacen para hacer el ujú, trámite, estas cosas, toda la gestión que conlleva. Pues igual recibí agresiones como recibían ellas por parte de la claro. policía, por parte de los clientes, grupos que allá se llaman maras o grupos estos Ujú, sí, de de disfrazados las de pandillas. partidos futbolísticos, pues que daban, pegaban y robaban. Pues muchas veces me Mm, tocó salir corriendo. Entonces que viví muchas realidades de la población. claro. Y la policía también. La La policía policía también. como, Mira que sí, una vez, que fue lo que más a mí me dejó como impactada. Llega la policía y nos dice que donde estamos paradas es ilegal, que no podíamos estar ahí. Pues, pero si queríamos estar ahí, teníamos que hacerles un favor a cambio, que es, era comerles la polla a todos. Pues, y nos llevan a un parque, porque supuestamente ahí nos iban a revisar los bolsos, si andábamos claro. drogas, si andábamos armas. Entonces, que con esa excusa nos llevaron a ese parque.
Ya puestas en el parque, nos dijeron que hiciéramos ese favor Eso. sexual a cambio de que nos dejaran libres y no nos llevaban a la cárcel. Pues yo como pude, porque ya ellos empezaron como a elegir quiénes querían ellos, como que si hubieras eligiendo un vestido o un pantalón en una Ya, tienda. No lo quieres y como lo quieres. Entonces tú ya lo ves y lo quieres. Entonces así fue, a plan así nos eligieron. Pues yo me puse plan ahí sacando el tema de defensora porque manejaba leyes de Honduras, pues que así me pude evadir un poco, arriesgándome que me hiciesen ya, algo peor. claro, justamente. Pero igual, viví muchas cosas con ellas y ellas accedían. Yo solamente era por esa noche que iba a estar ahí, no iba a estar las siguientes Ya, noches que ellas iban a trabajar, pues ellas se veían más obligadas a hacerlo que yo, claro. en este caso, porque yo no me dedicaba a ello. Pues así fue como fui conociendo el contexto del trabajo sexual en Ujú. Honduras y del resto de países de Centroamérica, pues igual ellas me comentaban cuando viajaban, porque Sí, el trabajo sexual a veces se vuelve como turístico, se viajan a varias ciudades o a varios países cercanos exacto. para... Entonces ya llegando a España, supe que había mucha población migrante que ejercía trabajo sexual. Aquí Ujú, sí ya me vi obligada a hacerlo un mes, porque ujú. a nivel económico pues no No lograba había conseguir otra. empleo, no lograba conseguir vivienda. Siempre me ponían pegas Ay, para amigo. todo, por la documentación, porque tenía tarjeta roja. La tarjeta roja es el documento Del inicial refugio. y estás haciendo un proceso de asilo. Ujú, Entonces, siempre me ponían pega con el hecho de tarjeta roja. exacto. Entonces, me tocó esperar mucho tiempo para poder tener la tarjeta de residencia. Esperé más de 4 años. Entonces, durante todo ese tiempo, yo igual siempre recurría a servicios sociales. Gente que me Sí, conoce también me contribuyó económicamente, me regalaban comida. Entonces, y fui ocupa. He sido ocupa ya 2 años. Fui ya. ocupa porque decía yo, con ese mes que ejercí trabajo sexual, quedé a no volver nunca más ni a replanteármelo ni a pensarme, porque yo las Mm, admiro todo lo que hay que hacer. El trabajo sexual aquí, sobre todo para nosotras, es más el fetiche que tienen con nosotras por ser mujeres ya, con polla, mujeres con sorpresa, les digo yo, somos mujeres con sorpresa. Entonces que al final eso es lo que vende. Y yo dentro de mi rol sexual nunca me he considerado activa, siempre mm, me he sentido mujer y como mujer he vivido y siempre me siento mujer en todos los sentidos, sexual, social, psicológico. Entonces que al verme obligada al ser un rol que no quería hacer y sobre todo a testarte de claro. droga, que aquí las drogas te las dan. Y si no consumía drogas con ellos, entonces no te pagaban. Entonces Mm, que muchas veces me vi obligada a ujú, consumir cocaína, igual el claro. tema de que tenía que hacer un rol sexual que yo no me apetecía Que no hacer, quería. como me estaban comprando mi cuerpo y mi tiempo, pues tenía que hacer lo que me Ujú, dijese. ujú, Entonces duré un mes, estuve en la Castellana 200, aquí en Madrid, que es una zona muy, como dicen acá, pija, o sea, una zona adinerada. ujú, Igual el trato era nefasto, vulgar, lo más pervertido que podía haber. Igual estuve en la zona de polígonos industriales, que es en Villaverde Alto, claro. que hay una zona de prostitución. Pues igual la rivalidad interna dentro de la comunidad trans pues estaba presente cuando llegaban Claro. nuevas. En este caso, como nueva yo, me hacían la vida imposible para que no Ya. trabajara. Entonces que no soporté, Es súper solo aguanté un difícil, mes y claro. dije yo, me busco otra manera de sobrevivir. Pues ahí empecé a tejer redes, a Exacto. buscar ayuda de servicios sociales, pues he ido Antes sobreviviendo así. de que cuentes ya cómo sales de ahí, que también quería meterme ahí justamente porque bueno, o sea, creo que hay que dejar claro que nosotras estamos a favor de los derechos de las personas, de las trabajadoras. Ahora mismo el movimiento abolicionista aquí en España es muy fuerte, es un movimiento que tiene mucho poder en las instituciones y lo que está haciendo es dejarlas en más clandestinidad, en más vulnerabilidad y no en búsqueda de derechos, porque como tú dices, tengo que irme al polígono, tengo que irme, o sea, tengo que estar en espacios donde peligra mi vida porque no hay una forma que cubra ese derecho a poder trabajar porque te toca ahí, porque ellas no están preocupadas por abolir la ley de extranjería ni por regularizar a las mujeres y a las personas en situación irregular, sino solamente criminalizar a las mujeres y a las personas que lo hacen. Entonces, también un poco ahí, antes de continuar en lo del el tema laboral, decir, ahora mismo acabaron de aprobar esta ley que es del solo sí es sí,
y trae a colación un artículo que fue de la época franquista y fue eliminado en la democracia, que es, bueno, es ya no para meterme en el punto legal, pero para decir que esta ley lo que va a hacer ahora es que se las penalice y se las criminalice a todas las mujeres o personas que se organicen para darse apoyo en el trabajo sexual. Sabemos que los clubes de alterne van a tener el privilegio de permanecer siempre abiertos porque contra ellos no van, pero si, por ejemplo, una mujer migrante ofrece su casa para que otra venga y los vecinos piensan que, como tú dices, es una mujer trans o es una mujer latina, seguro están ejerciendo prostitución, Sí. llaman, con esta ley pueden ir y decir, miren, ustedes detenidas, multas e incluso deportaciones. Entonces, que sepamos que las leyes ahora mismo están dejando en peor situación y que no hay ningún apoyo justamente a esta situación que tú has comentado que has tenido que vivir. Y ahora, y ahí sí, Sí, sí. y no creas, me sentó mal porque decía yo ni en Honduras, que es ahí donde nací y crecí, y tuve que hacerlo para venirlo a hacer en un lugar que al Claro, final se supone que me reconocerán mis derechos. Ese es otro claro. despertar de Victoria, el País de las Maravillas, donde un lugar que supuestamente es galante de mis derechos y me ha acogido para garantizarme mis derechos, es algo que no es así. Entonces, Ujú, que en el tema laboral, pues yo entiendo en cierto punto el resto de la comunidad trans a que no quiere claro, enfrentarse a un nivel de discriminación como tal, porque como los nombres todavía no han sido cambiados a nivel registral claro. en algunos países de Latinoamérica, pues que ya está aprobado, pero el resto de Latinoamérica es una lucha Es todavía que difícil. no le veo yo hasta cuándo. Eh, no sé, ni a Claro, futuro, ya he perdido hasta la fe en ello. Pero igual el tema a la hora de llegar aquí, que por ser transexual, pues ya te vende menos, creen que tienes menos capacidades que el que pueda tener el resto. Prefieren mejor no contratarte para no perder sus clientes, según ellos, porque si trabajas claro. en lo público o atención al cliente, pues que el cliente sí es un cliente tonto de la cabeza que va a decir que no quiere ser atendido por un maricón, que muchas veces me pasó a mí, entonces que al final es Ujú, como que prefieren mejor despedirte y no darte trabajo para no perder sus clientes, obviamente. sí, Entonces que ese tipo de realidades se las encuentras a la hora también de que pones tu nombre como el que te reconoces, en el caso de Victoria, ¿no? Y se presenta, y me presento como Victoria a la entrevista de trabajo, pues que te quedan viendo a ti, quedan viendo el currículo y te quedan viendo a ti, te quedan viendo el currículum y te dicen, mira, lo sentimos, el puesto ya está ocupado, justamente ya ya, está con otra persona. Justamente cuando ya, llegas tú saben que no eres Victoria la que está, según ellos, claro, presencial Victoria. Entonces que ahí empieza el choque de que tras que te vas seguramente te tiran el currículum a la basura. claro. Y así entre muchos, igual el tema sanidad, se ha intentado a que se reconozca el tema del nombre con el que te reconoces y que sea respetado, pues Ujú, no. no se Porque tú puede. le dices, mira, a nivel registral aparezco con este nombre, pero yo soy esta Ya, persona y quiero que me llamen por esta persona. No, te llaman por tu nombre legal y todo el mundo, pues al final en Honduras le llamamos estalle. No, a nivel de está comunidades siempre bien. aquí es estalle. Aquí es evidenciar, o sea, es de evidenciar de que no eres mujer, eres un transexual o una transexual, y es ahí donde ya la gente Claro, te queda viendo. queda buscando a que va a levantarse Victoria y se levanta supuestamente Víctor, ¿no? A según de su percepción. Entonces Ya, que este tipo de discriminaciones públicas, pues que todavía existe. se sigue manejando aquí a tope. O sea, y A la tú hora de ahora, acceder a la educación, también hay otro sigue. tema de esto, de la discriminación por tu nombre, por dónde vienes, de dónde Ujú, eres. El hacer las homologaciones, pues tardarán muchos años más. No puedes ejercer lo que has estudiado en Latinoamérica porque te consideran inferior de educación. claro. Entonces, Tú hay muchas estudiaste piedras una para poder carrera avanzar. ya. Tú Hay estudiaste una muchas piedras para carrera. avanzar. Digo eso, tú estudiaste una carrera ya en Honduras. Soy pedagoga. Esto Ya, y soy de pedagogía y administración de la y no, pedagogía. aquí no has podido ejercer en eso. Para nada. Mira que ni siquiera bueno, estudié eso y al final pues tiene un cierto punto porque siempre me he dedicado al tema de promoción y defensa de derechos humanos, o sea, a la que me ha Ujú, tocado explicar qué es cada orientación, cada identidad, quiénes somos, que también luego lo haré también con vosotras. Eh, entonces que ni a eso puedo aspirar porque las organizaciones claro, aquí en España esa la era de la titulitis y como si no tienes un título que te reconozca como tal, yo me no formé como puedo. defensora a nivel de organizaciones de Mm, feminismo,
muchas organizaciones que hicieron una alianza y empezaron a abrir apertura a población trans, pues fue ahí donde yo pude estudiar derechos humanos. O sea, no tengo Ya, una titulación universitaria ni algo que de Secretaría de Educación, o sea que tengo una titulación de una ONG. Entonces, que ya. ni eso me vale. Para poder aplicar a un puesto de estos, tendría que ser voluntaria por un año y luego se tomará la decisión Sí te si me dejan corto. trabajando o no. Entonces, que no vas a perder tiempo de un año siendo voluntaria, desgastando Claro. tus días sabiendo que puedes buscar otras alternativas para poder buscar un empleo y ya de lo que sea. Muchas veces la gente me pregunta, ¿y qué de qué te usted gustaría trabajar? De lo que sea, pues, porque aquí no te puedes poner a decir voy a trabajar de peluquera, o voy a trabajar de maestra, o voy a ser enfermera, porque sabes cuál es tu posición dentro de esta sociedad. Ya, Es lo que toca decir, de lo que sea. claro. Ya he trabajado de limpieza, que mis contratos no suelen ser, mira que hasta eso nos vulnerabilizan a los migrantes. Los contratos son de 3, de 2, de Y 1, eso sí te hacen contrato. 6. Claro. Ni, Sí, no, no he podido cumplir 12 meses trabajados para poder ni aplicar ni al paro, ya. ni a eso he llegado, y ya en 6 años. Entonces, que te ponen mucha pega para todo el tema de la titulación, aunque tengas la experiencia y que lo hayas hecho en tu Claro. país. Y las ONGs también en cierto punto, en las más, las de las mujeres no me consta porque no me he relacionado mucho con organizaciones de mujeres aquí, pero Ujú. a nivel de ONGs, tema LGTBI, LGT. tenemos el mismo vicio a nivel latinoamericano que existe la homo, lesbofobia y transfobia interiorizada. Mira que esa es otra de las dicotomías sociales, que tenemos que luchar con la discriminación social, el resto de heterosexuales, y también la interna. Con la interna. El dominio de las mujeres dentro de los colectivos LGTBI también está evidentísimo, está a tope. O sea, yo como mujer Ya, no puedo decidir qué puedo hacer de cambios yo porque tengo que pedirle permiso al hombre gay, que es el coordinador y el director, y si él me lo claro, aprueba, pues lo hago. Entonces, el claro. sometimiento sigue siendo el mismo. No nos hemos librado del sometimiento que se replica los males de los heterosexuales con la discriminación a las mujeres, pues también al interno de la comunidad también Claro, la tenemos. Una desde doble los lucha. hombres. Mm, sí, sí, y no eso, pues las representatividades que tenemos, que tienen dentro de las instituciones es nula. Ahora en Argentina, por ejemplo, se aprobó el cupo laboral trans, pero yo eso aquí veo que, que no es ni siquiera una opción todavía y Dentro de la ley se que reconoce. Dentro de la ley reconoce, bueno, la que se está ahora la que discutiendo, está, ya, tiene un enunciado de un 30 a un 40. Yo no me acuerdo al fin en qué quedó, pero de ese margen está de empleabilidad de esa población claro, trans. pero no a las migrantes, porque ahí entra el cómo te van a contratar, si Ahí tienes el está. permiso de residencia y todo Entonces, ese que a tema. esa parte lo que si le quitan el tema de que podamos, las mujeres transexuales migrantes, podamos ya reconocernos como Con el, mujeres dentro del Estado español, pues ahí ya sí aplicaría la ley de la participación o del trabajo trans. claro, Pero si claro, lo cortan, que es lo de los miedos, pues ya quedamos totalmente claro. otra vez en cero. Claro, Quedaríamos y otra yo vez creo que empezando. o sea, que lo estaban cortando porque en la manifestación justamente salió eso de las mujeres migrantes, de la niñez y de las personas no binarias que como que ya no No, lo querían tomar en no quieren cuenta. ser reconocidas, eso es lo que quieren Exacto, cortar. La claro. determinación, le llaman acá, también son las Mm, personas no binarias. Dentro de la determinación de género, pues determinación, igual están las personas no binarias. claro, Entonces, como tal, esas tres cosas las que peligran a que desaparezcan. claro. La población migrante se reconozca con su nombre sentido en los registros En el de, documento, o en toda la Unión Europea. Igual también el tema de los niños trans, el tema hormonal de la edad de los ujú, 18 años, que ahora muchos de los 13 ya comienzan a hormonarse, y el tema de la determinación de género. Son los claro, tres componentes que peligran dentro de la ley ahora con la discusión con el Congreso de los Diputados. claro. Y o sea, tú en estos 6 años aún no has podido cambiar tu documento de identidad. No. Y Sigue, mira que al ok, final pues tengo que hacer la nacionalidad. Si quiero hacer ya, este cambio, es tengo que la hacerme única forma. nacionalista española. Tendría que renunciar a ser hondureña o no sé si me Ah, tú darían doble no, nacionalidad. ya. Pero es Entonces, que pero igual, claro, igual, pero no es igual, justo, que ¿cómo vas a pagar todas las cuotas que tienes que pagar para hacer todo es esto? súper Y no difícil, tienes empleo. Entonces, claro, que no se puede avanzar, te cortan las alas. Te claro. cortan Te las meten alas. en un círculo vicioso ahí que no sale.
Sí, te ves que todo, quieres homologar tu título, tienes que esperar aproximadamente mucho tiempo y pagar la cuota. Y para esperar Es tanto tiempo, carísimo. y cómo pagas una cuota. Igual, el tema de la empleabilidad, hay discriminación y racismo, y entonces que no te pueden contratar en una empresa, aunque tengas el conocimiento para hacerlo y la destreza para hacerlo, pero no eres válida porque eres transexual y eres migrante. Entonces, Claro, para todo hay una pega. Entonces, que a claro, veces yo entiendo la situación de las mujeres trans que tengan que ejercer trabajo sexual claro, es y me que, pongo en lugar de ellas, pero claro, igual sabemos cómo lo vamos a gestionar y sabemos cómo lo vamos a sobrellevar a pesar de la precariedad que tengamos. Yo ahora vivo en claro. un recurso que es subvencionado por la Comunidad de Madrid. Después de Mm, tantos años de espera, pues he llegado a tener este recurso. Todavía tengo un ya. año más, pero igual tengo vigilancia, hay prohibiciones, no puedo traer visitas, no puedo traer amigas, no puedo Te traer familia, no puedo controlan. traer... Pago 115 euros de alquiler, vivo en una zona céntrica, pero tiene prohibiciones. Y tengo compromisos también que cumplir en Claro, la organización. Cualquier claro, convocatoria claro. no puedo decir no, tengo que decir sí, porque soy Claro, claro. obligada a hacer lo que me pidan. O sea, al final no es gratis, es como, o sea, No. te cobran. Es un cambio de la Claro. libertad que tengas tú, porque tengo que pedir permiso, o sea, para quedarme para dormir en la calle, tengo que pedir permiso, Ah, pero porque esto es no... como lo que hace SEAR de los pisos que otorgan a las personas que piden asilo, refugio, pero tienen que estar Bueno, yo vivo sola, controladas. ahora vivo sola, pero Ah, también yo viví en esos recursos de SEA. Bueno, y mi primera ya, organización, la que bueno, primero viví con SEA, viví ya, 6 mientras me salía la hoja blanca, que era en ese ah, tiempo la hoja inicial, ahora ya la hoja blanca yo creo que ya no existe, ahora con las nuevas reformas que han habido. ujú, Igual después, cuando ya estaba en proceso de que ya estaba la documentación ya lista para que fuese estudiada con denuncias y todo, información toda ujú, clara, pues que ahí ya me pasaron a Cruz Roja. Cruz Roja fue la que se encargó de de mi gestión. manutención. Eso estuvo casi un año Ya, completo. Y ya después me mandaron a vivir sola con parte también del pagándome el alquiler de la habitación, que esa es otra cosa. Mira que también viene el caso. Yo vivía con una compatriota ujú, que no la conocí en Honduras porque ella era de otro departamento, yo era de la capital de la ya, República. Entonces que la conocí aquí, en Madrid. Entonces porque yo trabajaba en un restaurante, hacía cambio de comida de comida y sobre todo de comida, desayuno y cena, los 3 tiempos, ujú, pero tenía que trabajar. Ya te imaginarás la explotación. Trabajaba de 10 a claro. 12 de la medianoche. Uf, Entonces, por los 3 tiempos de comida. La conocí ahí y pues me dijo que me alquilaba una habitación. Llegó a un tiempo de que me llegó a odiar. Salió embarazada y me decía que me detestaba por maricón. La convivencia empezó a ser bastante fatal fatal. y siendo ella misma de mi propio país, pues Claro, no le importó y me echó lo más pronto que pudo. Me decía mami que hasta me daba la parte de que había pagado el alquiler del mes y que me daba una parte para que me largara, porque yo no me soportaba por mis qué fuerte. mariconadas. Bueno, se metió a entonces decía yo, bueno, al final hasta tu propia raza, podríamos decirlo así, tiene también También. transfobia. Mm, sí, Y claro, entonces claro, que claro, claro. ha sido así. Desde Claro. ese momento, entonces que no, al final pues conseguí este recurso, igual tampoco tengo la libertad absoluta, hasta que no tenga mi propia economía propia, no voy a tener libertad. No vas a tener algo. Mm. Y aún así. Y bueno, justo que mencionas eso de que desde nuestras mismas propias comunidades, la transfobia y todo eso, creo que, bueno, ahí yo me voy a meter dentro de los feminismos también, porque, bueno, nuestra colectiva trabaja ese tema y nos hemos encontrado con mucha transfobia, con muchos discursos de odio contra la comunidad trans. Y claro, bueno, sabiendo también nuestra posición de privilegio de que de nuestra colectiva somos mujeres cis, o sea, no hay ninguna mujer trans y también necesitamos crear esas redes aquí en Valencia, que yo veo que también Madrid y Barcelona como que se ha tejido un poco más, aquí aún falta muchísimo. Entonces, bueno, por un lado ese, ¿cuál ha sido como ese enfrentamiento, esa sensación, ese habitar esta ola del feminismo que ha venido con mucho ataque hacia las mujeres trans, sobre todo, con estos
mensajes de que ahora se van a meter a los baños, de que ahora se van a coger los puestos de trabajo que eran para ellos, o sea, todas esas cosas que al final sabemos que vienen de un discurso súper racista, transfobo y clasista y que está ahí ahora en el feminismo. Entonces es como decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos tejemos? No sé, la experiencia tuya también en Madrid y ya en carne propia, porque nosotras lo escuchamos, pero no es nuestra realidad al final. Pues mira, aquí en Madrid, pues en cierto punto hay un poco de todo, como es la capital de España, pues Mm, hay varios colectivos, claro, hay colectivos de barrio. Yo con los colectivos, podemos decirle de un nivel medio, que tengan subvenciones, pues que yo no creo en ese tipo de organizaciones. Yo creo que al final las organizaciones de barrio son las que van a ujú, estar ahí y son las que están, ¿no? En ese caso vosotras también. Pero que el discurso está muy bonito porque siempre es dentro de las políticas de gobierno, porque conmigo se han reunido muchos partidos, bueno, ya van dos partidos mm, políticos que me han pedido colaboración. En este caso voy a mencionarlo, Podemos y en cierto punto un partido nuevo que ha surgido ahora que es VOL. Yo no creo tampoco en las políticas de los partidos, porque al final siempre estamos en tema de discurso y en ya, tema de visibilización. Te utilizan para hacer visible, una migrante trans o negra sí, o sí, quien sea está ahí, o sea, para darse ellos tal mismos cual. también su publicidad, para decir que son súper trans-friendly. Inclusivos y Es sí. mentira, porque en el Mm, discurso siempre está muy bonito, pero a la hora de la práctica no hemos encontrado nada. Entonces que yo claro. ya ese tipo de gente yo he aprendido como a plan mantener mi distancia, ya Mm, no milito para ninguno de los dos partidos, una colaboración puntual que he hecho, porque igual la información no la niego, pero no me siento yo que estoy contribuyendo en algo positivo, un cambio social, tal vez la educación y la formación de los derechos, pues no sé cómo sí, lo valora la gente blanca. Recordemos que a veces ellos van a su bola, por un oído les entra y por otro les sale, porque al final no son vivencias que han tenido, no claro, han sufrido lo que hemos sufrido nosotras para poder llegar a estar donde estamos. O sea que no ha sido un exacto. camino fácil. Entonces que muchas veces hay gente que es receptiva y entiende y tiene sororidad, pues que es lo que hace falta en el feminismo, la sororidad, y que muy bien que se habla de ello, pero a la hora de la práctica no se hace. Mm, Entonces, que ir rompiendo con esos tabú, pues me ha costado, me ha tocado hacerlo también. He tenido ataques TERF, que son las feministas antitrans, exacto. que de hecho yo hace como 2 años trabajé porque me lo pagaron, trabajé Ujú, para un spot de la FEL LGTBI, donde estábamos hablando del tema de la tarjeta sanitaria, que a la hora de que ah, vas, que mencionábamos, ¿no? De lo cuando te discriminan y te mencionan el por tu nombre. nombre legal, no el que te reconoces. Y a pesar de que la tarjeta sanitaria tiene el nombre cambiado, Así. porque se puede cambiar, aquí en Madrid se puede cambiar en la tarjeta sanitaria el nombre Ah, y se puede cambiar en el bono transporte. ah, Dicen que también en la licencia de conducir, pero como yo aún ni pienso claro. aplicar a ello, general para pagar Eso. Un la curso tarjeta es. esta de la licencia de conducir, Entiendo. pues que al final de nada sirve porque en la tarjeta dice el nombre que te reconoce, pero a nivel de En registro no el, aparece ya. ese nombre. Entonces que igual de nada te sirvió. Pero en ese momento creíamos que iba a ser conveniente hacerlo así para que hubiese un mejor trato. Pues trabajé en esa campaña. Pues resulta que habíamos hablado de que no teníamos acceso muchas veces a un sistema sanitario libre de estigma y discriminación, porque igual la encontrábamos, habíamos cosas como hombres y mujeres transexuales que no teníamos acceso. Entonces Claro. había un compañero que es hombre trans, pues que él quería gestar. Ujú. Y él mencionaba de que se le negaba el derecho a un ginecólogo solo porque su apariencia es masculina. Para que podáis entender el adverso mío. Ella Claro, biológicamente nació mujer y se asume como hombre dentro, claro. psicológica y socialmente se reconoce como hombre. Pero igual le apetecía gestar, Claro. que hay de todo. Hay gente que quiere gestar, hay Sí, gente que no, hay sí. mujeres que se quieren casar, hay mujeres que se quieren operar, hay mujeres que no queremos, hay de todo. Ya, Entonces, en exacto. este caso, él siendo hombre quería gestar, pues no le daban acceso al No la. ginecólogo para que le revisase si todo estaba bien ahí, el tema de la reproducción iba a ser Ah, efectiva, ya tenía el método cómo lo iba a hacer, pues al mm, final se le negaba ese acceso. Entonces lo que hizo Sater a nivel de Twitter, posteó esta nota del país
y ha transversado toda la información de lo que yo había dicho del acceso a la salud pública, libre de estigma y discriminación, puso que yo estaba exigiendo, que si fuese cierto, pues que Que ella no le tú, informó, que yo estaba exigiendo que me atendiera un ginecólogo. ¿Cómo yo pretendía que un ginecólogo me atendiera? Dice ella en el mensaje, en el si tienes Twitter, fe. que yo no tenía operación de vaginoplastía y que solo era maquillaje y ropa de mujer, porque el resto yo no era mujer. Qué fuerte. Entonces, eso lo puso en Twitter. Eso ha circulado a nivel de todas las redes y justamente la denuncié a nivel de policía porque eso ya Era un ataque, sí, y directamente a mí, porque sea como claro, sea, tengo mucha información y tengo visibilidad dentro de muchos proyectos y aquí en España pues claro. soy visible. No soy alguien que me guarde en el closet. Entonces que al final este llamado al odio, fue un llamado al odio al decirme eso y al Mm, poner en tela de juicio mi feminidad. Entonces que lo denuncié a nivel policía, ya llevo como unos 6 meses que he denunciado y no he recibido respuesta ninguna. Y que tienen la información quién es esta mujer porque resulta que trabaja en el Ministerio de Igualdad. Entonces que ya. no se ha llegado tampoco ni a esclarecer, ni me han dicho si se va a tomar, porque supuestamente iban a tomar una sanción administrativa. No sé si al final Pero se aplica no, la sanción administrativa. O sea, me quedé con el, con el, con el mal sabor de boca a nivel de redes, porque eso mm, circuló por todos lados. qué Y al fuerte. final son estos contextos de esas personas que son antitrans, que consideran que si no menstruas, que si no puedes tener hijos, que si no tienes trompas de Yo no falopio, tengo pues que no hijos ni eres mujer. menstruo por las pastillas anticonceptivas, o sea que como que dices, eso es Y además, no todas esencialismo, las es mujeres que, tampoco pueden gestar. No todas las mujeres claro, menstruan, no todas las mujeres tienen trompas de falopio, no todas las mujeres tienen matriz. exacto, ¿Y son menos mujeres por no tener todas esas cualidades de las mujeres? Pues no. Entonces, ¿qué al final lo hacen con no, nosotros? Nos dicen ese tipo de cosas para discriminarnos a nivel social. total. Esos son los ataques que tenemos en Madrid a nivel de tema. Mm, A nivel ya de otras organizaciones de barrio, por ejemplo, hay muchas organizaciones también. Por ejemplo, aquí en Madrid hay una que se llama SOMA, que son hondureños en España, pues ya, también hablan un poco del tema de las poblaciones trans, habrá alguna que otra que tenga transfobia, pero muchas veces el desconocimiento. también. Yo los colectivos de barrio no tengo ningún problema de militar. Claro, Yo porque sé puedes que ir de tú a alcanzaremos tú, algo, pero claro. ya a nivel de Estado, pues que ya no me comprometo a hacerlo, porque al final es tirar perlas a los cerdos y se jactan de mí y me usan para una visibilización que al final les beneficia a ellos. Claro, Entonces, que hay que saber cómo interpretar qué colectivos son los que te favorecen y los que no. Que eso también he tenido que sí, ir sí, aprendiendo en el sí, transcurso ya de mis 6 años aquí, donde puedo ser utilizado y donde me utilizan y donde yo puedo ser libre claro, de decir que a mí me apetezca decir. Porque muchas veces el discurso te lo quieren recortar. claro. Entonces que al final pues apuesto mucho a las organizaciones de barrio porque son las que están más Mm, cercanas a la problemática de vivencias sí, aquí, del sobre todo la barrio, discriminación y el claro, racismo. claro. Justamente, o sea, yo creo que también dentro del movimiento de personas migrantes es también necesario revisarnos eso y trabajarlo y estamos con personas y como tú dices, muchas veces dentro de esta cercanía, permitirnos no hablar en nombre de, porque eso creo que también es súper claro y una de las cosas que nosotras siempre mencionamos de decir que tenemos una voz propia y las personas tienen que hablar desde su realidad y el resto escuchar. Pero yo sí creo que cuando salen estos mensajes de odio racistas, islamófobos, transfobos, homófobos, no tenemos que quedarnos callados. O sea, Mm, porque justamente hemos visto como hace nada aquí en España, que dices como el país de las maravillas, las maravillas. asesinaron a un chico por ser A gay y a Samuel. una chica trabajadora sexual migrante, le dispararon en los ojos y la dejaron ciega. Eso pasó en esta misma semana. Obviamente, quien tiene mayor visibilidad es la persona blanca, pues es así, que no quita el dolor y la condena a esa violencia, pero siempre pues lo otro va quedando hacia atrás. Queda Entonces, fuera, queda fuera. claro, Mira que yo en cierto punto también he notado aquí en España, o no sé el resto de las ciudades de España, pero aquí en Madrid sobre uh todo, es que siempre no, también en Andalucía, que hay gente que se busca el protagonismo
No quieren que el resto de, lo digo por una persona en específico que no voy a nombrar porque tampoco quiero controversia, Ya. que desamerita, y es una persona blanca, desamerita, y es trans también, desamerita Mm, femenino, entre pares. Eso se llama discriminación entre pares y sobre todo porque yo soy migrante racializada y ella es blanca. Entonces, claro, al principio de la lectura y de la discusión de la ley, pues digo yo, pues hay que contribuir en el sentido de que vemos poblaciones migrantes también, no nos van a exacto, invisibilizar y vivimos aquí exacto. en España. Sea como sea, estamos aquí y creo que de aquí no nos vamos a mover, porque no vamos Ujú, a regresar otra vez al país donde venimos huyendo, claro, porque nos van a matar o, no, o tenemos una vida pésima, que tampoco aquí es el privilegio de vivir, pero hay un nivel que compensa la tranquilidad y el poco respeto que hay, pues que se valora, ¿no? Pero faltan muchas cosas más que todavía falta por ganar. Entonces, que yo me ofrecí como para hablar un poco de la migración trans, dentro de mi ujú, perspectiva ujú, de experiencia y de vida, lo que he pasado durante todo el tiempo, pues esa persona a mí me dijo que no podía participar porque yo no era española. Entonces, que tenía que comenzar desde cero, desde el inicio, de empezar a organizarme con algún colectivo y que me fomente la transexualidad blanca y que así era la única forma que podía yo participar dentro de la discusión de la ley. ujú. Entonces me siento mal porque digo, me está a mí como poniéndome de menos sin saber Claro, la trayectoria que yo tengo, que no es que ya hoy se me ocurrió ser defensora para mañana, pues no, eso ya es de mm, años, tengo experiencia en claro, esto y ella desameritó esa experiencia que tengo solo porque soy migrante. por ser migrante. Entonces, que ese nivel de protagonismo, sí que al final también esas personas siempre están como a la expectativa de dónde lucrarse a nivel de visibilización Mm, y se aprovechan de cualquier cosa. claro, Entonces, que eso ya lo he tenido aquí también claro, dentro de la comunidad trans. claro. Y eso, o sea, que dentro del colectivo LGTBIQ+, hay racismo, hay que trabajárselo, y dentro de las comunidades racializadas hay transfobia, homofobia, bifobia, hay que trabajárselo. O sea, por eso esto no se separa, esto tiene que ser una lucha conjunta. Y no sé, creo que podemos ir concluyendo. Si es que quieres mencionarnos, no sé, algo último, también se me ocurría la forma en que podemos colaborar a tu situación ahora. Yo sí creo que es necesario mencionar que apoyemos a la gente, pero apoyemos con lo que necesitan. Si necesitan recursos económicos, paguemos por los conversatorios, paguemos por los talleres que pidamos, paguemos por las charlas de sensibilización, porque nos pasa y a nosotras como migrantes, o sea, lo que tú dices, se aprovechan y tú ven a hablar acá, de gratis como si no A eso tuviéramos de iba qué yo con el vivir. tema de los partidos políticos que Claro, me invitan, pero al final no me quieren invitar ni al vaso con agua, ni siquiera. Bueno, al final es sí, eso. Tampoco cobro, muchas veces no suelo cobrar, porque al final pero es claro, algo que me gusta hacer. Pero al final hay que saber con quién lo vas a hacer también. exacto. Y si se puede Que te apoyar, usen para apoyar. su objetivo, pues no. Exacto. Hay Pues mira, veces que, finalizo con algo también que creo que es importante, que en cuestiones de trato hacia poblaciones LGTBI se ujú, tiende a generalizar a todos por igual. O sea, exacto, no hay separación de siglas, todos maricones y todos somos maricones y ya, ya está. No, dentro de las poblaciones, por eso estamos por siglas. La población, bueno, la L en este caso es lesbiana, ujú, mujeres que se sienten atraídas por su mismo sexo, tanto sexual, emocional y psicológicamente. Siempre se vinculan las tres, que si no hubiesen esos tres componentes, pues no seríamos, no sé, no estaríamos dentro del rango de discernir lo que realmente sentimos. Entonces, que se mm, vincula lo emocional y lo social. Entonces ya en ujú, el tema afectivo, pues se vincula la parte emocional sexual también, porque es parte de. claro, Entonces siempre menciono esto. En el ujú, tema gay, pues los chicos gay, pues son hombres que le atraen los hombres, tanto física como afectiva y como sexual y como psicológica. Entonces que tienen otra forma de pensar, que también dentro de las poblaciones gay y lesbianas, pues pueden ser personas que sean bisexuales, ujú, puede ser que ujú, tenga una orientación sexual determinada, una identidad de género, igual puede variar. Eh, la T, pues somos tres T, transexuales, mm, el llamado travesti y el trans, transgénero.
Entonces, que al final las personas trans somos las personas que estamos en ese proceso de cambio a nivel psicológico-social, que algunas veces no todas tienen tema, por eso ya entrarían en transgénero. Cuando ya se entra en transgénero, pues cuando ya hay un nivel hormonal, un nivel de Mm, cirugías, y las trans, pues no, las trans no se piensan a nivel de hormonarse, ni tampoco quieren hacerse cirugías, pues que viven la vida como viven su vida siendo mujeres, pero sin necesidad de hacerse estos cambios ujú. que no los quieren. Las transformistas o las travestis, pues son las que asumen el género cualquiera, femenino o masculino, para algo determinado, para una noche de fiesta, para un show en una discoteca. Hay muchos actores y Ya. actrices de México, de Estados Unidos, que han asumido un rol al que nacieron, y eso ya se considera transformismo. Entonces, que igual la drag queen, también dentro del tema queer, pues que también pertenecen al colectivo transexual porque asumen una identidad de género por momentánea. E Claro. igual el Mm, tema, eh, en la bisexualidad, pues hay hombres bisexuales y mujeres bisexuales que tienen atracción tanto, bueno, en la población T también habemos transexuales que nos sentimos atraídas, somos claro. transexuales heterosexuales, que nos sentimos atraídos tanto física, psicológica y social por hombres, siendo Ujú. nosotras mujeres transexuales. También hay transexuales que les gustan las mujeres, tienen también una preferencia por las mujeres. Hay transexuales bisexuales, hay transexuales pansexuales, o sea que Mm, estamos dentro de nuestras propias claro. siglas, pero también tenemos otras formas de ver la sexualidad y nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. En el Mm, tema de la bisexualidad, pues igual, los bisexuales que tienen tanto afectivo, sexual y psicológico, atracción por ambos sexos. Y los ujú. queer, pues el tema queer, ahora que ha cogido más auge, pues van con igual casi, tienen una similitud con el tema de la no binariedad. Lo Ah, único que lo queer es más llamativo, como el tema de la drag queen, y tienen otro tipo de expresar su feminidad. Ya las mm, personas no binarias, pues ya son personas que no se consideran ni hombres ni mujeres dentro de la sociedad, pueden tener ambos juegos dentro de la sociedad, que es lo que está establecido hombre y mujer, pues que ellos juegan con ambas y pueden hacer algo andrógeno, pueden sí. hacer algo que les guste pintar. Hay muchos chicos ahora que se pintan las uñas, pues que van Ujú. rompiendo con esa dicotomía o esa normalidad social de qué prendas son las masculinas y qué prendas son las femeninas. Claro. Entonces, que las personas no binarias pues, no se consideran ni hombres ni mujeres, entonces juegan con ambas dentro de la sociedad. Y también es una población invisibilizada, que eso es lo que se busca que también se reconozca, porque también yo conozco un amigo que es hondureño, que lo conocí en Honduras y él vive aquí en España ahora. Yo no Ah, sabía que él se consideraba no binario, porque él tiene una pareja mujer heterosexual, tienen 2 hijas, y mm, digo yo, bueno, nunca me imaginé que un hondureño tuviese una identidad no binaria. claro. Pues mira, pues que tal vez en Honduras no podía ser visible, ni podía tampoco expresarlo como lo siente, porque por fin les cuesta entender las personas gay, lesbianas y transexuales. No digamos ya una persona no binaria No que tiene binario, otro, claro. otro nivel más de, otra posición de ver la vida. Yo hubiera querido Claro. ser yo, ser no binaria, tener esa En visión no verdad, binaria, que pero rompes soy heterosexual, transexual y ya y está. ahí nunca hay que decir nunca. Puede ser que algún día cambie de perspectiva o me sienta diferente, pero por los momentos me he sentido así. Ujú, ujú, Entonces que al final esa es la población menos visibilizada y que también existe. Por eso se llama sí. LGTBIQ y más, porque hay, Ujú. hay más variantes, hay más personas como no binarias, como las personas pansexuales, las personas asexuales. Las pansexuales son las que no tienen ningún tipo de problema de vincularse tanto sexual ni psicológica con todo, En de todo cualquiera. lo que existe dentro de la LGTBIQ más a los heterosexuales. Igual las personas asexuales son las que no pretenden ni quieren tener ningún tipo de relación ni tanto sexual ni emocional. Amigos pues tienen muchos, pero ya vínculos emocionales y sexuales no pretenden tener. Entonces por eso involucramos el más. Muy bien. Muchas gracias por toda esa información, Vicky, y por todo lo que nos has enseñado hoy, que ha sido muy, muy valioso. Yo me quedo con muchas ganas de seguir trabajando, de seguir tejiendo, de crear más espacios así. Eso, no sé si es que está abierto en el Facebook, si es que hay comentarios, preguntas, si es que, no sé si Anita lo Me puede imagino que decir. han de haber, pero es que si yo abro la No, página de tú Facebook se no, me cierra el Zoom. Entonces tranquila, que lo no ve me Anita. enteraré si
Si acaso las contesto luego, durante ya cuelgue y me pongo a contestar preguntas, pero ahora si hago eso, pierdo la conexión No, con vosotras tranquila, que y lo mira Anita ahora, ella, y si es que hay pues, algo si acaso nos si hay dice. tiempo las lees, si hay preguntas A ver, aquí dicen que y hay las una contesto ahora pregunta. para que ya también pueden servirle a otra persona esas preguntas y Exacto. le A servirá la ver, Katy, información. ¿cuál es la pregunta? Si nos la pasas por aquí. Sí, porque yo solo veo de momento un comentario. Ah, bueno. A Sí, ver. exacto, justamente ese era. ¿El comentario? Vale. Sí. Sí. Pues A ver, es un dale. comentario que pone, respecto a este último tema, la homogeneización del colectivo, ¿qué implicaciones políticas tiene? Ah, bueno, sí que es pregunta. ¿Y cómo trabajar para que las leyes y políticas públicas respondan a las necesidades específicas de cada grupo? O sea, serían dos Bueno, es que preguntas. creo dos preguntas. Ah, vale. Contesto Claro, ese, pues me formulas la otra, por favor, porque después me voy a enrollar. Es que claro. mira, yo creo que también hay un nivel de confusión a nivel social. No buscamos leyes diferenciadas, al final estamos buscando leyes que cubran a todo el mundo, hombres y mujeres, Mm, igual que haya una equidad dentro de las leyes. Entonces, que siempre pretenden o creen entender de que buscamos leyes diferenciadas, o sea, que hay una ley para transmigrantes, una ley para transblancas, una ley para trans de allá de África, una ley para, entonces, no vamos a terminar nunca de tantas leyes. Entonces, lo que se busca es que una ley sea para todo el colectivo transexual, independientemente de donde sea, si es blanca, negra o china o donde sea, que se reconozca como tal. Bueno, al final lo que se podría o lo que se debe de hacer es reconocer que existen otras poblaciones que también necesitan ser cubiertas y que al final el ruido que se hace ahora que estamos ahora en esta conferencia, el pedirle al Estado que reconozca los derechos de las personas migrantes, porque al final ujú. los derechos están, pero lo malo es que los llegan a segregar, o sea, lo empiezan a cortar y van a dando el privilegio a ellos mismos, no hay, o que digan vamos a vincular a las poblaciones, las pobres migrantes o los pobres migrantes que también sean beneficiados, siempre hay una cola donde no puedes entrar. Entonces que al final lo que hay que hacer es seguir hablando, fomentando, promoviendo y defendiendo los derechos de las personas, independientemente si son LGTBI o no, migrantes, trans, toda la sociedad igual, para que así no exista este sesgo a nivel de políticas públicas, sobre todo. Entonces, que yo creo que al final para poder lograrlo es dando a conocer y hablar de estos temas abiertamente Ujú. y saber también cuáles son nuestras posturas dentro de las leyes y que al final se nos reconozca como tal. Pero una fórmula correcta o concreta no podría No decírtela hay. yo, ya quisiera tenerla, ya lo hubiéramos solucionado hace muchos años esto, pero lo que estamos haciendo ahora es educar y sensibilizar, que yo creo que la gente tiene un nivel de desconocimiento de quiénes somos y qué es lo que buscamos o qué es lo que preferimos. Porque la Claro. gente se ha acostumbrado a vernos más parada en una esquina, que ahí no molestamos en una esquina prostituida, no molestamos a nadie, pero una vez que ya empezamos a exigir derechos y que estamos exigiendo lo que realmente es nuestro, ahí donde ya empieza a haber murmullos y críticas desconstructivas, que no son nada constructivas. Entonces, que es ahí donde ya la gente empieza como a polemizar el discurso trans. Pero mientras, esa es la dicotomía social, mientras estamos en la esquina prostituyendo, pues no molestamos a nadie. Pero Eso es. entonces, que es ahí, al final es Cuando se educar y empiezan, sensibilizar qué somos claro, y quiénes somos. eso es. Muy de acuerdo. La ¿Alguna segunda otra? pregunta que decías, ¿O era? por favor. No, yo creo que respondiste a las dos. Es que Las como dos. estaba redactada en una sola, claro, porque Ah, la primera. Ajá, lo siento. sí. Gracias, Vicky. Nada. Vale, pues ya, Un gusto y un ya está placer. entonces. Lástima que el tiempo siempre lo tenemos muy corto y tanto de qué hablar, pero bueno, Sí. he tratado de rescatar ambas experiencias, desde Honduras, más o menos el contexto, lo Mm, que he tenido que pasar. Al llegar aquí, pues las cosas cambiaron porque estamos en una cultura y en una costumbre en todo, a nivel de comida, a nivel social, sí. a nivel de lucha. Aquí hay un adelanto también, tal vez estamos en Honduras o en el resto de Latinoamérica, estamos 1000 años luz de alcanzar donde estamos ahora,
pero igual queda mucho más reconocimiento porque el racismo lo tenemos presente. Entonces, qué falta de construir el tema racial y la deuda histórica que tienen con las poblaciones latinoamericanas y apelar a ello, porque al final es una deuda histórica que tienen con nosotras. Entonces, que apelamos a eso y seguimos dando lo que podemos y recordarles que aquí estamos. Porque si lo dejamos así, pues al final nadie más va a hablar por nosotras. Es otra de las cosas que tenemos que también irnos como un poco quitando, ¿no? De como yo no soy transexual, pues no me interesa lo que le pase a la transexual. Como yo no soy latina, pues que no me importa lo que le pase a la otra latina. Y si se está muriendo de hambre, pues ya no es problema mío. Que a veces nos vamos como segregando. Cada quien coge su espacio de lucha y cree que con contribuir ahí, cree que está haciendo todo. Creo que no, porque estamos desmeritando el trabajo de otras personas también. Tal cual. Y Hay otra que cuidarnos, no caer realidad. en ello. Sí. Hay una pregunta más, dice Kat. ¿O la tienes tú, Anita? O si no, la lee Kat. Si Katy la tiene en la mano, que la lea, por fin. Sí. A ver. A ver, esto, bueno, es de paso un saludo, un agradecimiento y una pregunta. Dice, dice Hanna, hola, somos una organización de mujeres trans de Cataluña y por ahora todas somos blancas. Somos muy conscientes del racismo que en España estamos interesadas en saber cómo podemos acercarnos a las mujeres trans, migradas, racializadas y cómo podemos aprovechar nuestro privilegio para ayudar. Ay, mira, bueno, pues al final invitarlas, ¿no? Porque me imagino que dentro de las zonas de ellas habrá muchos transmigrantes. Yo creo que acercarse. La gente no tiene miedo. Yo no sé por qué no tienen tanto miedo a las latinas y somos cualquier otra persona. Yo creo que al final la toma de contacto y el saludar cordialmente y preguntar, porque muchas veces una pregunta tonta que creamos que sea tonta, pero mejor ser tonto una vida, una vez, decía mi madre, no toda una vida. Porque a mí si me preguntas, ¿cómo quieres ser tratada o tratado? O tratade. Entonces, que yo ya puedo decir, quiero ser tratada como ella. Entonces, ya hay diálogo y discurso para abordar a una persona y saber cómo abordarla. Claro. Al final, si hay apoyo y están con la intención de reconocer y de involucrar poblaciones migrantes, pues solo es cuestión de acercarse y tener un diálogo cordial. Y yo creo que ninguna de ellas se negaría si lo que estamos buscando es que los incluyan, ser parte del colectivo, que al final pues todas somos transexuales. No creo que ninguna tenga bueno, tendremos la preferencia de ser blancas o morenas, pero en el resto, como mujeres, pues igual yo creo que nos vamos a entender muy bien. Entonces, que la primera toma de contacto es muy importante. Sí, de unir las luchas, eso, y no hablar en nombre de otra, que es algo que Escucharnos, al también, final claro, escucharnos y saber experiencias de estas mujeres y usar la empatía. Empatía. Para hacer eso hay que usar empatía y la sororidad. Son los dos factores que puedes ayudar para poder entender la realidad de esas personas. Tampoco nos vamos a victimizar, porque en cierto punto cuando uno habla de su trayecto, pues cree que nos estamos victimizando y lo que estamos haciendo es contando todo lo que hemos tenido que cruzar y pasar para llegar a donde estamos ahora. Que estamos en un nivel no de un privilegio como el que deberíamos tener como seres humanos, pero hay un nivel de tranquilidad, como lo decía antes. No vamos a decir que todo es negativo en España, porque no es así. Al final hay un nivel de tranquilidad, habrá gente que con las miradas te diga todo verbalmente, pero no va a pasar como Latinoamérica, que cada 2 por 3 te encuentras un tonto, te golpea o te mata. Entonces, que a esos niveles no hemos llegado. Que lo que pasó con Samuel, pues en cierto punto también da a conocer los niveles de temor que tiene la gente hacia nosotras. Entonces, que al final lo expresan con violencia. Y al final es eso, el temor de reconocerse. Yo siempre cuando he dicho, cuando hay una persona que discrimina y odias porque tienes algo interno, por ejemplo, si es lesbófobo, tránfobo o homofóbico, pues porque tiene un gay o una transexual o una lesbiana interna y que no la puede expresar con libertad, entonces rechaza y odia lo que no puede ser. Entonces creo que al final desquitarse con alguien que tenga valentía de expresar lo que siente, yo creo que estamos en un retroceso ya más allá de lo que es mental. Yo creo que ya es puro machismo y racismo puro y duro. Tal cual. En pleno siglo XXI, para variar. Claro, y es que también los discursos de la extrema derecha y cómo las instituciones lo avalan, los medios de comunicación les dan espacio para que hablen libremente de eso. Luego está... Aquí hay un partido que yo creo que también mismo lo tenéis por allá, que es Vox. Y lo que más me choca es que hay personas migrantes y personas LGTBI
apoyando este tipo de partidos. Y no, que no, No. o no sé que no son conscientes o no lo ven, que al final ellos también, si a nosotras nos exterminan, también ellos van a ser exterminados. Claro. Nos van a echar de España porque también ellos son migrantes, no se va a salvar ninguno. Entonces, que eso a veces a mí me choca, de gente que sabe cuál es la problemática de Sí. ley o gente que viene, que es migrante como nosotras y tenga que apoyar un partido que tiene una ideología Sí. totalmente racista, homófoba, transfoba. Toda la comunidad LGTBI la detestan. Y más sin embargo Claro. tiene gente que les apoya, LGTBI, inmigrantes. Exacto. Un Exacto. negro la otra vez se blanquea. Es que yo creo que aquí, en cierto punto, lo que quieren es que te vuelvas blanca. Que no quieras, También. quieras, pero Blanquearte. puedes convertirte en blanca para poder encajar. Pero aún así, el color de piel no te va a evidenciar solo en invierno. Pero en verano ya te sale tu color normal. Eso me pasa a mí. Me sale lo moreno que he sido toda mi vida, pues solo en Sí, verano. Pero igual no voy a disimular algo que yo no quiero disimular. Yo no me considero española. claro. Me considero... Ya ni soy ni de aquí ni de allá, como dice la India María. Ya ni me considero ni hondureña, ni me considero ni española. Claro. Entonces que al final la gente se apropia mucho de la blanquitud y creen en esos discursos políticos que se sienten incluidos y al final están firmando también sus No, sentencias. claro. Inconscientemente o Claro. conscientemente las están firmando. Exacto. Porque no se van a tocar el corazón a la hora de echarnos a todas si nos llegan a echar, que eso es Sí. inconstitucional, pero si gana este partido seguro hará lo imposible para echarnos. Sí, ya ves lo que pasa en Hungría o en otros países donde ha ganado y que han quitado derechos a las personas. O sea, es súper peligroso y ahí también tenemos que estar atentas. Siempre Y finalizo con algo que yo siempre le menciono a las poblaciones gay blancas, porque al final ya nosotras ya en esta lucha ya tenemos muy poco que aportar, solo es dar a conocer que existimos, pero la lucha para ello ya está ganada con los matrimonios igualitarios, que esa es reverenda estupidez, porque el que a mí me den el derecho de casarme con otra persona del mismo sexo es mi derecho, pero con eso no me garantiza que voy a tener un trabajo nada, y tener un patrimonio nada. para mi familia si la quiero formar. Entonces, que yo les digo a ellos, y igual lo decía en Honduras, que no bajemos la guardia, porque así como los derechos se dan, se pueden quitar. Exacto. Y podemos retroceder 1000 años atrás, desde los años 80 a la actualidad, podemos retroceder a los 80 si se descuidan, pero como solo les han confiado de que pues, se puedan casar con eso, solucionado todo, según ellos, ¿no? Pero además no saben que pueden tejerse otras cosas a nivel detrás de Claro, bambalinas. Entonces, claro. que no hay que descuidarse de esto, hay que estar Exacto. siempre encima de esta lucha y ver de la manera de cómo se puede apoyar dentro de lo humanamente posible, ¿no? Porque ya quisiera yo tener el poder que tenía en cierto punto en mi país como para poder meterme más al fondo, pero igual no creo lograrlo porque hay mucho Claro. racismo interno también. Entonces que es una lucha todavía que queda. Algún día, algún día estaré dentro de la lucha. Esperamos. Nos Pero no para quedamos. hacerme rica, porque igual yo no busco hacerme rica. Siempre he No, buscado el Congreso Nacional porque creo que desde ahí podíamos hacer un cambio, exacto. pero vemos que es imposible para nosotros. Exacto, y nos toca desde abajo, o sea, lo institucional está ocupado por la gente que está ahí, nosotras desde abajo resistir, como decías, creo que es súper importante no quedar en esa imagen de víctimas o victimizantes, sino de resistencias, de decir, mira, ha pasado todo eso, pero estoy aquí hablando, siendo visible, teniendo mi propia voz y luchando para que nuestros derechos se reconozcan y no solo los nuestros, sino el de todas y el de todos. Y también pensemos en Y las futuras generaciones, que no seremos nosotras las que gozaremos, claro, disfrutaremos los derechos que estamos ahora luchando, porque igual en los años 80, dentro de los movimientos LGTBI, esas personas dejaron un legado y claro, el que tenemos ahora, para mal o para bien, pero tenemos un legado de lucha y sangre derramada desde atrás. Entonces, que exacto, ahora nosotros somos las llamadas de construir ese futuro para las futuras generaciones, que tengan la libertad que no hemos tenido ahora, pues que esas futuras generaciones lo puedan disfrutar. Yo con eso me quedo siempre, que yo no estoy luchando para verlo ahora. Si ya pasa el tiempo, me envejezco y tendré más edad, tal vez lo logre ver. Pero si no, pues que las futuras generaciones lo logren, lo que yo no he podido lograr, con la tranquilidad que nos merecemos todas. exacto. Ojalá que así sea. No Así sé, será. Anita, La victoria Katy, sí siempre. que nos queda la esperanza, sí. Anita o Katy, si quieren decir algo más para terminar. Yo solamente agradecerte un montón, Vicky, porque he aprendido mucho en poquito tiempo y me quedo también como con esas ganas de continuar, pues eso, como tejiéndonos juntas, aprendiéndonos juntas, porque creo que es lo importante.
no hablar en nombre de otras, pero sí entender que estamos juntas en esta lucha, ¿no? Entonces, Claro. muchas gracias de verdad por tu tiempo, por este espacio, por todo lo que nos has compartido. O sea, a mí me despierta como mucha inspiración y mucha admiración. Y nada, eso, que muchas, muchas gracias de verdad. No, gracias a vosotras por invitarme y por escucharme. Ha sido un placer, en verdad. Y Katy. Nada, yo solamente decir que suscribo las palabras de mis compañeras y muchísimas gracias por este ratito, que es verdad que este es un tema pues muy, muy amplio, que es transversal, que toca muchos temas en general, pero que con este ratito pues seguiremos pues hilando, construyendo pues más alianzas, tejiendo, entonces seguiremos viéndonos igualmente en este camino, así que encantadísima de haberte conocido este ratito y seguiremos viéndonos seguro. Estoy a la orden, ¿eh? Que no me importa viajar a Valencia. Eso te iba a decir, que si quieres Yo venir a encantadísima de Valencia, viajar. aquí tienes lugar para Aunque cuando sea un quieras, sofá, me la dejan, playa, chicos, no que pasa hay, que nada. hay. Tú no te preocupes, que hay, y aquí eres súper bienvenida cuando quieras. Y así nos conocemos en persona también, porque la Sí, y virtualidad es hacemos lo que tiene. una mega reunión con todas las que presencialmente quieran estar. Ay, Igual sería hermoso. ya tendremos tema de discurso y hay mucho que hablar. Muy Hay bien, mucho qué hermoso. que nos entendamos mutuamente. Qué bueno. Gracias, muchas gracias, Vicky, de nuevo, y gracias a Gracias a todas las vosotras. personas, a las personas que se han conectado. Y dejaremos guardado el video y lo subiremos a YouTube también. Y ya está. Nada, Vale, bueno. muchísimas gracias, chicas. Un gusto. A ti, un Y a gusto. seguir Gracias. adelante, que eso uno termina. Eso Sí, es. Seguimos. gracias. Chao, chicas. Chao.